Siguiendo con el desarrollo de nuestros temas, como les comentaba, pues hoy nos toca hablar de los contratos mercantiles, es decir, de todos, básicamente la mayoría de los contratos que están regulados en el Código de Comercio de Guatemala. Algunos de ellos no están, obviamente en el código también hay contratos en leyes especiales, en lo que nosotros le llamamos leyes conexas, y voy a hacer referencia al final, si nos da tiempo, a algo de los contratos atípicos, porque sí realmente la temática es bastante extensa en este sentido. Bien, bueno, antes de entrar de lleno a la contratación, como ustedes pueden ver en su Código de Comercio, libro cuarto, el libro se denomina Obligaciones y Contratos Mercantiles. Es decir, que pues igual que el Código Civil, ¿verdad? En el libro quinto, la primera parte es la parte de obligaciones y la segunda es la parte de los contratos. Porque es necesario manejar obligaciones en la parte general para poder entender algunos aspectos de la contratación en particular. En ese orden de ideas, nuestro Código de Comercio, pues, también tiene regulada una parte general de obligaciones bastante corta, como pueden darse cuenta del artículo 669 al 694. Entonces, la temática, la serie de artículos que tratan obligaciones mercantiles es bastante corta comparativamente con civil, y eso es derivado a que, pues, lo que no esté establecido en esta parte del Código de Comercio, pues, aplicará supletoriamente el Código Civil. Es decir, que todo lo de la parte general de obligaciones, en su gran mayoría, el negocio jurídico, sus requisitos de validez, la nulidad, el plazo, la condición, las modalidades de obligaciones, cumplimientos, incumplimientos, extinciones, la teoría general del contrato y todo eso que está en el libro 5 del Código Civil, pues lo vamos a aplicar supletoriamente también a la negociación mercantil. Sin embargo, hay ciertos puntos en que no pueden ustedes obviar, que sí es un tema muy importante, que las obligaciones mercantiles sí se diferencian de las civiles en algunos aspectos muy importantes. Por aquí les voy a mencionar 5 de esos aspectos en donde las obligaciones mercantiles varían en comparación en cómo se maneja en el ámbito civil. Repito, voy a mencionar 5, hay más, pero estas son pues de las más importantes que podemos encontrar acá en esta parte del Código de Comercio. Bueno, con relación al plazo, nuestro Código de Comercio en el libro quinto hace referencia a las obligaciones en cuanto al plazo que debe aplicar en las mismas, ¿verdad? Según el artículo 175. Pero esto va muy relacionado con el Código Civil, porque el artículo 1283 del Código Civil, retomando primero lo civil, porque creo que es muy importante establecer primero cómo se maneja en materia civil y luego compararlo con materia mercantil. En el artículo 1283 del Código Civil se menciona de que, pues, cuando no se especifica el plazo de un contrato, o sea, las partes no lo establecen, la ley tampoco lo establece, entonces vamos a tener la necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional fije el plazo. Eso en virtud de que en materia civil existen 3 tipos de plazo. El plazo voluntario, que es el que prevalece porque se basa en la autonomía de la voluntad de las partes. El plazo legal, que es subsidiario del voluntario, eso sí, en los casos en que la ley subsana la omisión, digamos, por ejemplo, en un contrato de mutuo, donde la ley establece que si las partes no fijan el plazo, se entenderá que la devolución de lo prestado es a los 6 meses, ¿verdad? Entonces la ley puede subsanar, no siempre, pero la ley puede subsanar la omisión de un plazo voluntario. Entonces estaría el voluntario, el legal, y en última instancia que la ley no tampoco subsane, que es muy probable, entonces existe la figura del plazo judicial en donde las partes tendrían que acudir a un órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional fije el plazo. Así se maneja en civil. ¿Cómo funciona en mercantil? Pues en principio en mercantil no existen 3 modalidades de plazo, solo existen 2. La primera, que es la contractual, que esa es lógicamente la que prevalece, pero en segundo lugar, siempre vamos a encontrar un plazo legal, siempre. Ya sea que el plazo legal lo establezca la propia norma de cada contrato, como por ejemplo pasa en el contrato de cuenta corriente o en el contrato de apertura de crédito, o cuando la norma específica no fija el plazo, aplica el artículo 675 que dice, bueno, si al final
explicándolo, ¿verdad? Si al final las partes no fijan un plazo, la ley, el tema o la ley especial que regula el contrato o la norma específica tampoco lo establece, entonces entenderemos que el cumplimiento es inmediato. Eso nos da a entender que, pues prácticamente el plazo judicial acá no lo vamos a aplicar jamás. Eso deriva de que, pues, va muy de la mano y muy vinculado a los principios del derecho mercantil, sobre todo aquel principio que dice, ante la duda debe favorecerse las soluciones que hagan que el comercio, que la circulación en general sea más rápida. Entonces, en aras de que el comercio sea más rápido y no se entorpezca bajo la premisa de acudir a un órgano jurisdiccional para que fije el plazo de un negocio, entonces la ley en ese orden de ideas es que jamás aquí en mercantil vamos a tener que aplicar un plazo judicial. Bien, bueno, otra diferencia es en relación a la mora. Como recordaremos todos, la mora en el ámbito civil, pues sí existe regulado en su Código Civil, específicamente lo tenemos en el artículo 1428 del Código Civil. La mora es el retraso o retardo por parte del deudor o inclusive del acreedor en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo que sucede con la mora del deudor específicamente es que, de acuerdo al 1428 del Código Civil, la mora del deudor se realiza o se genera legalmente desde el momento en que es requerido por el acreedor. Que recordaremos que ese requerimiento puede ser judicial o notarial. Pero desde el momento en que es requerido, en ese momento incurre en mora, salvo pacto en contrario o salvo que la ley diga otra cosa. Pero la regla general es esa, que el requerimiento es el hecho obligatorio para que el deudor incurra en mora. ¿Cómo lo manejamos en civil, en mercantil? Obviamente bajo una perspectiva de una solución más rápida y más enfocada no tanto en inclinarse solo a favor del deudor, sino también a favor de los comerciantes, ¿verdad? Que el derecho mercantil en ese sentido es más equilibrado. El 677 del Código de Comercio establece que el deudor incurrirá en mora sin necesidad de ser requerido al día siguiente de la fecha de incumplimiento. O sea que si una obligación mercantil el día de ayer era la fecha en que yo tenía que cumplir, hoy ya estoy en mora. Entonces, no necesito un requerimiento, sino que básicamente al día siguiente de ese incumplimiento nosotros ya incurrimos en mora y eso va a conllevar el cumplimiento del pago de los daños y los perjuicios, intereses, dependiendo la situación, ¿verdad?, del tipo de obligación. Entonces, comparativamente, en civil para el que el deudor incurre en mora tiene que ser requerido, salvo disposición en contrario, y en mercantil para que el deudor incurra en mora no tiene que ser requerido, sino que por ley está en mora al día siguiente del incumplimiento. Bueno, en cuanto al tema de la solidaridad de los deudores, recordemos que en el ámbito de las modalidades de las obligaciones existen las obligaciones mancomunadas, y que se refieren a la cantidad de sujetos que participan, ya sea de la parte deudora o acreedora. La mancomunidad puede ser simple y solidaria. La mancomunidad simple es cuando, habiendo, por ejemplo, varios deudores, cada quien debe pagar únicamente la parte que le corresponde y a cada uno solo se le puede exigir su parte. En cambio, la mancomunidad solidaria es cuando, habiendo, por ejemplo, varios deudores, el acreedor podría cobrarle la totalidad solo a uno de ellos y este tendría la obligación de pagar, aunque después tenga que repetir. De acuerdo a nuestro Código Civil, ese tema de las obligaciones mancomunadas solidarias, hablando del tema de la mancomunidad solidaria específicamente, en el artículo 1353 del Código Civil, establece que la solidaridad no se presume en el ámbito civil, que para que la solidaridad se considere aplicable, tiene que ser por convenio de las partes o tiene que ser por disposición de la ley. O sea que cuando nosotros en una negociación civil vemos que hay más de dos deudores o dos o más deudores, no los podemos presumir como solidarios, sino solamente si en el contrato así se manifestó o si la ley les impone la solidaridad. Así funciona en el ámbito civil. Pero en lo mercantil, de acuerdo a lo que establece el 674 del Código de Comercio, la solidaridad de los deudores sí se presume.
Por ejemplo, si en un contrato de apertura de crédito, una institución financiera le da un crédito a dos comerciantes, a dos sociedades distintas, aunque no se manifieste nada, vamos a presumir la solidaridad por el solo hecho de estar en una negociación mercantil. Entonces los deudores sí se van a presumir solidarios y entonces pues el acreedor puede demandarlos a los dos o a cualquiera de los dos. Lógicamente eso es más perjudicial para el deudor, pero es un poco más beneficioso para el acreedor, que ese es el punto que trata de buscar el ámbito mercantil, un mayor equilibrio en el tema de deudores acreedores, por ser un área eminentemente lucrativa, hablando de la solidaridad. Bueno, en cuanto a la capitalización de intereses, que también es un tema que en materia mercantil tiene una variable, en el Código Civil la regulación de esta figura está en el artículo 1949, dentro del contrato de mutuo. ¿Qué es capitalizar intereses? Como saben, el capital es la deuda que corresponde cubrir, pero los intereses son ese beneficio económico del acreedor a cambio de haber prestado el dinero, ¿verdad? Entonces, si el deudor deja de pagar intereses, de acuerdo a las reglas del Código Civil, artículo 1949, esos intereses no se pueden capitalizar, sino únicamente se manejan como interés, no se incluyen como parte del capital. ¿Eso por qué se hace? Porque al incluirse como parte del capital, el capital tendría que aumentar derivado de la capitalización y los intereses también lógicamente aumentan, sobre todo si es un interés sobre capital. Entonces eso perjudicaría bastante al deudor. Por eso es que en el ámbito civil está prohibido. Sin embargo, en el ámbito mercantil, de acuerdo al 691 del Código de Comercio, es totalmente al revés. Si se permite, si es válido que se pacte o es válido que en un contrato se pacte la capitalización de intereses, que es muy común encontrarlo, por ejemplo, en un contrato de tarjeta de crédito, que si no pago los intereses que me corresponden al siguiente mes, ya forman parte del capital y eso va a provocar que también suba el monto que tengo que pagar de intereses porque el capital también subió. Eso, pues, obviamente va en detrimento de alguna manera del deudor, pero en beneficio del acreedor. Que lo que persiguen, insisto, estas figuras es crear un mayor equilibrio en el ámbito comercial para que el comerciante pueda lucrar. Bueno, y por último menciono el tema de la teoría de la imprevisión. En el Código Civil, esta institución conocida también como la rebus sic stantibus o rebus sic stantibus, está regulada en el 1330, que establece que si se vuelve demasiado oneroso un negocio, un contrato para el deudor por hechos que sean imprevisibles, en donde él no sea responsable, en donde él realmente no tenga participación, pero si se vuelve demasiado oneroso para él la obligación, él puede solicitarle obviamente al acreedor una solución y si no, acudir a un órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional revise el contrato. Que esa es la parte interesante de la teoría de la imprevisión dentro del Código Civil, que a la hora de acudir a un órgano jurisdiccional lo que podemos pedir es un juicio de revisión para que el juez verifique si de verdad existe teoría de la imprevisión y se busque una solución al contrato. En cambio, en el ámbito mercantil, en lo que establece el artículo 689, 688, perdón, del Código de Comercio, la teoría de la imprevisión tiene un perfil distinto, también sigue siendo la misma teoría de la imprevisión, sigue dándose bajo la premisa de que si se vuelve demasiado oneroso un negocio jurídico para la parte deudora por hechos imprevisibles, etcétera, etcétera. Lo que varía es el punto de qué hace este deudor. Allá en mercantil, lo que podría hacer en dado caso no se llegue a una solución consensuada es acudir al juzgado y pedir que se revise el contrato. Pero en este caso, el deudor, dependiendo de la contratación, dependiendo del tipo de contrato, porque hay contratos mercantiles donde en realidad se puede terminar sin mayores responsabilidades y solo decir, mire, ya no quiero seguir con el contrato. Pero en otros que sí existen ciertas condiciones para terminar, en dado caso se vuelva conflictivo, sí se puede acudir a un órgano jurisdiccional, pero en dado caso no se va a pedir la revisión del contrato. Lo que se pediría es la terminación del mismo.
en dado caso haya necesidad, como insisto, de acudir a un órgano jurisdiccional. Y si no hay necesidad, pues simplemente se termina. No se pide revisión, sino que de una vez la terminación del contrato. Eso sí, solo sí, como lo aclara el 688, nos encontramos frente a un contrato mercantil que no sea un contrato aleatorio y que ese riesgo del deudor de a veces tener pérdidas por hechos imprevisibles sea parte normal del contrato, como en el caso de los contratos de seguro, que es un contrato aleatorio y que, por ejemplo, la aseguradora no tan fácilmente puede argumentar una teoría de la imprevisión para ponerle fin al contrato anticipadamente. O sea que también puede tomar matices distintos en algunos contratos esta figura. Bien, ahí estaríamos entonces con el 1330 del Código Civil, que se refiere a la teoría de la imprevisión y cómo aplica en el ámbito civil, y el 688 del Código de Comercio, que nos explica cómo aplica en el ámbito mercantil. Insisto que en todas estas figuras que acabo de mencionar, sí hay diferencias. No son las únicas, pero en estas 5 son muy importantes. Sí podemos encontrar diferencias entre las obligaciones civiles y mercantiles, que es un punto que hay que tratar antes de entrar de lleno a las obligaciones, a los contratos en particular. Es necesario para estudiar contratación mercantil que manejen todo el tema de obligaciones. Y no me estoy refiriendo únicamente a lo del Código de Comercio, sino sobre todo a la parte general de obligaciones que está establecida en el libro 5 del Código Civil. Es súper indispensable que a estas alturas ustedes ya tengan un conocimiento bien establecido del negocio jurídico, sus requisitos de validez, nulidades y toda esa parte que es trascendental. Bien, bueno, vamos a desarrollar contratos. Algunos le vamos a poner más énfasis que otros, por lo mismo de que en algunos casos son más preguntados en el privado y obviamente en la práctica también tienen cierta relevancia. Bueno, la compraventa mercantil es un contrato muy utilizado. Creo que todos en el día a día, en nuestro diario vivir, hacemos uso y somos parte de un contrato de compraventa mercantil. O sea, vamos a la barrotería, al supermercado, vamos a la panadería, a la librería, etcétera, y adquirimos productos, los compramos. Esa es una compraventa mercantil. Hay algo interesante aquí, súper interesante en este aspecto. Sí es importante la definición, obviamente armar una definición de un contrato, pero lo ideal es armar una definición propia, que la podrían desarrollar y explicar en la medida que comprendan el contrato, que esa es la parte interesante, ¿verdad? Hay que comprender el contrato para realmente armar una definición. Porque lo que la mayoría suele hacer es, me aprendo la definición de memoria, aunque no entienda el contrato. Entonces ese no es realmente el sentido. Hay que entender la institución y podemos tranquilamente armar una definición en la medida de lo posible técnica, ¿verdad? Porque estamos hablando de una evaluación donde tenemos que usar terminología jurídica. Bueno, les podría decir que la compraventa mercantil es un contrato mercantil típico, obviamente, regulado acá en el libro 4 del Código de Comercio, donde un comerciante que se llama vendedor le transfiere la propiedad de mercancías o mercaderías a otro denominado comprador a cambio de un precio, haciendo uso de, muchas veces de una empresa mercantil. Y pues hablando de eso, pues sí es un contrato que se parece exageradamente al contrato de compraventa que está regulado en el Código Civil, pero tiene aspectos que sí son importantes, que sí es importante diferenciarlos para que no caigamos en una definición igual a la que está en el Código Civil. Recordemos que este es el hermano de la compraventa del Código Civil, pero con matices muy marcados de que estamos frente a un contrato de naturaleza mercantil. Bueno, los elementos del contrato siempre van a ser 3. El elemento personal, que son los sujetos que participan, que en este caso es el comprador y vendedor. El elemento real, que tiene que ver con la finalidad del contrato para cada una de las partes, que en este caso es la mercancía, mercadería o servicio, objeto de la compraventa, y el precio que hay que pagar o que va a recibir la parte vendedora por eso. Y el elemento formal, pues es la manera de celebración, que como estamos en el área mercantil, recordemos que los contratos para su celebración son libres de forma. Así como lo establece el artículo 671, hay libertad de forma únicamente cuando la ley exija
algún formalismo, sí exigen algunos contratos formalismos, pero aquí con la compraventa pues es bastante libre ese aspecto. Bueno, ¿cuáles son las diferencias con la compraventa que está regulada en el Código Civil? Que de hecho no le podría llamar yo compraventa civil, porque simplemente compraventa. Ahora, esta sí es la compraventa mercantil. Bueno, la compraventa del Código Civil tiene la característica, si lo vamos analizando, de que siempre participan dos sujetos, ¿verdad? El vendedor, el comprador. El vendedor puede ser cualquier persona en lo civil. O sea, yo puedo vender mi código, yo puedo vender mi computadora, puedo vender mi teléfono. Me aburro, quiero cambiar. Bueno, soy la parte vendedora. No soy comerciante. No necesito serlo. Cualquier persona puede ser vendedor en el ámbito civil. Y el comprador, pues también puede ser cualquier persona, que es el que adquiere el bien por el precio. En cambio, en el ámbito mercantil, el vendedor debe ser un comerciante. El sujeto que vende el producto, la mercancía o mercadería, debe ser un comerciante. Por ejemplo, voy a la abarrotería y la parte vendedora es el comerciante, voy a la librería y la parte vendedora es el comerciante, voy al restaurante y la parte vendedora es el comerciante. ¿Es importante que sea comerciante la parte vendedora? Sí. Y también es importante que el tipo de mercancía, mercadería o servicios que me esté vendiendo formen parte del giro o actividad de su empresa. Porque no va a ser lo mismo que yo le compre a la persona de la librería productos de librería y yo llegue y me vende cuadernos, lapiceros, etcétera, a que yo conozca a la persona de la librería que es mi vecino y me está vendiendo unos zapatos que son de él, pues, pero se los mandaron de Estados Unidos y los quiere vender. Eso no sería compraventa mercantil, porque aunque él es comerciante, no está actuando dentro del giro ordinario de las actividades de la empresa. Entonces sí tiene que ser el vendedor un comerciante, pero el tipo de mercancía, mercadería o servicio forma parte de la actividad o giro ordinario de la empresa. Ahora, la parte compradora, definitivamente no importa quién sea. Nosotros participamos diariamente de compraventas mercantiles. Somos parte integrante de un contrato de este tipo, pero no necesitamos ser comerciantes. Yo no tomo el papel de comerciante porque yo vaya a una barrotería ahorita y me compre una galleta. No me convierto en comerciante, sigo siendo una persona particular, un consumidor. Y ahí viene el punto interesante. Ustedes recordarán que el Código de Comercio, allá por el artículo 5, nos habla, allá por el artículo 5, nos refiere al negocio mixto. Así, artículo 5. El negocio mixto, según la explicación del artículo 5, es un negocio donde participan personas que son comerciantes y participan personas que no son comerciantes. Hay que entender esta figura porque en la contratación mercantil se suele dar esto. En muchos contratos mercantiles, uno de los dos es que tiene que ser comerciante, no los dos. Aquí en la compraventa, ¿quién es el que tiene que ser comerciante? La parte vendedora. En cambio, el comprador, pues puede ser cualquier persona. Eso es lo que llama el artículo 5 negocio mixto. Pero al final, el contrato, lo que importa es que el contrato como tal se circunscriba en el ámbito mercantil. O sea, indistintamente que haya un comerciante y un no comerciante, ese negocio que yo estoy celebrando cuando yo llegué a la librería a comprar este marcador, esa negociación es mercantil. La señora de la librería es comerciante, yo no, pero la negociación es mercantil. Entonces, eso lo vamos a encontrar en general en la mayoría de negocios mercantiles, la gran mayoría, puede darse el tema del negocio mixto. En algunos casos no se da, en algunos casos los dos son comerciantes. Por ejemplo, hay compraventas mercantiles en que los dos son comerciantes, ¿verdad? Y uno de ellos le está vendiendo al otro. Pero eso, o sea, el punto es que el legislador nos dice, no porque uno de los dos no sea comerciante, yo voy a bloquearme pensando que no estoy frente a una negociación mercantil. Lo que importa ahí es la negociación, si se perfila o configura todos los elementos para ser considerado un contrato de tipo mercantil. Bueno, hablando de esa diferencia entonces, el vendedor es un comerciante, el comprador no importa. En cambio, el civil, el vendedor puede ser cualquier persona, el comprador igual puede ser cualquier persona. Bien, otra de las diferencias que podemos recalcar entre la compraventa del Código Civil, llamémosle compraventa,
y la compraventa mercantil es la terminología con que yo le llamo a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo fui a comprar estos marcadores a la librería y ahora viene Sergio y me dice, ay, elige esos marcadores muy bonitos. Ah, te lo vendo. Te lo vendo. El mismo producto que yo compré se lo voy a vender a Sergio, pero ahí hay dos compraventas distintas. Cuando yo le compré en la librería es una compraventa mercantil, pero ahora que yo se lo vendo a Sergio es una compraventa tradicional en base al Código Civil. Este producto también se denomina de forma distinta. Por ejemplo, en el ámbito mercantil, esto es lo que le llamamos, o sea, cuando yo voy y compro esto en la librería, esto es lo que se llama una mercadería. Mercadería, el producto que está a disposición del consumidor para ser transmitido en propiedad, una mercadería. En cambio, ahora que se lo estoy vendiendo a Sergio, esto no se llama mercadería porque ya la negociación no es civil, es una negociación mercantil, es una negociación civil. Este simplemente es un bien, así como lo llamamos en el derecho civil, esto es un bien. Entonces también se habla de que mientras que en lo mercantil recae sobre mercaderías, mercancías, en el ámbito civil la compraventa recae sobre bienes, que pueden ser muebles, inmuebles, etcétera, pero al fin y al cabo, bienes. Entonces, esa otra diferencia también es importante tomarla en cuenta porque eso configura o les va ayudando a comprender cómo funciona una compraventa mercantil comparativamente con la otra y eso les va a servir para crear ustedes su propia definición, definitivamente. Que esa es la parte importante, comprender el contrato. Y este es uno de los contratos más populares, más comunes que nosotros tenemos en el ámbito mercantil. Bueno, sus modalidades, es un aspecto muy importante que no puedo dejar de tratar. Pues la compraventa, recordarán ustedes en el Código Civil, la compraventa tiene sus modalidades, compraventa a plazos, con o sin reserva de dominio, compraventa de bienes muebles, inmuebles, compraventa de derechos hereditarios. Hay una diversidad. En el ámbito mercantil también tenemos una diversidad de modalidades de contratación en el ámbito de la compraventa y en el Código de Comercio están regulados algunos, por ejemplo, la venta contra documentos, la venta de cosas en tránsito, que primero voy a explicar esas dos y ahí voy a explicar un poquito de los incoterms ahí. La venta de cosas en tránsito es cuando la mercancía que se está vendiendo está siendo transportada, que esa es la clave de esa compraventa. Entonces, como está en tránsito, y normalmente estamos hablando de en tránsito internacional, ¿verdad? De un país a otro. Viene en el barco todavía, ¿verdad? En el buque, trasladándose. Entonces, si es una venta de cosas en tránsito, se suele hacer uso en algunos casos de títulos de crédito representativos de la mercadería, porque al entregar, al endosar o al entregar el título representativo, también estoy transmitiendo la propiedad de la mercancía representada por el título. Y ahí es donde entran los famosos títulos de cartas de porte, conocimientos de embarque. Recordemos que la carta de porte representa mercadería transportada por vía aérea o terrestre, título de crédito, y el conocimiento de embarque representa la titularidad de la mercadería transportada por vía marítima. Entonces, en ese orden de ideas, puedo hacer una venta contra documentos usando este tipo de títulos de crédito. Venta de cosas en tránsito. Ahora, la venta contra documentos es muy similar porque también es venta que al entregarse el título o documento que representa el producto, con eso va a ser suficiente sin necesidad de la entrega física de la mercancía. Ahí el mejor ejemplo es en cuanto al tema de los certificados de depósito. Recuérdense el título de crédito que se llama certificado de depósito. Ese incorpora el contrato de compraventa entre el depositante y el depositario, que son los almacenes generales. Lo hablábamos la semana pasada. Y representa la propiedad. Entonces yo podría, al endosar el certificado, y al momento que el endosatario recibe el certificado y va a registrar ese endoso al almacén, se convierte en el nuevo propietario. Es decir, lo que importa es el traslado del documento, no el traslado o entrega de la mercadería, porque la mercadería no se ha movido de la almacenadora. Entonces, ahí entraría un ejemplo de una venta contra documentos.
Ahora, cuando hablamos del FOB, FAS o como la mayoría lo llama FO, FA, sí, pero técnicamente FOB, FAS, CIF, CFR, etc. Aquí hay un tema interesante. Todo esto, estamos hablando de modalidades de compraventa internacional. Me imagino que han escuchado los Incoterms. Pues a nivel internacional, derivado de los usos mercantiles, derivado de la lex mercatoria y toda esa costumbre internacional, la compraventa internacional de mercancías es un contrato tan popular como también a nivel interno. Entonces eso de que el vendedor esté en un país, el comprador esté en otro y haya que trasladar mercancías de un país a otro, recordemos que el 80% del comercio mundial se mueve en la vía marítima, el otro 20% en vías aéreas y terrestres, y que al final ese traslado de mercancías y esa negociación entre personas que están de un lugar a otro es lo que le llamamos compraventa internacional de mercancías. Esa compraventa al final se ha ido generando a lo largo del tiempo distintas modalidades, derivadas de los mismos usos, de la misma costumbre que se da en el comercio internacional. El problema es que para darle certeza jurídica a tantas modalidades, que yo sé que mercantil se basa mucho en la costumbre, pero la idea es unificar las modalidades, los criterios de las distintas modalidades de compraventa internacional, unificar cuáles son esas modalidades que se van dando en el comercio en la actualidad. ¿Quién es el que unifica esos criterios y estandariza esas modalidades de compraventa? Esa es una tarea que le corresponde a la Cámara de Comercio Internacional, que cada 10 años, porque el comercio cambia, entonces cada 10 años se hace una revisión y estudio de cómo se han ido dando las distintas compraventas a lo largo de los 10 años, en qué ha cambiado, en qué han cambiado las necesidades también de la contratación internacional. Y lo que hace la Cámara de Comercio Internacional es establecer cuáles son esas modalidades de compraventa que hoy día aplican para que sean de naturaleza obligatoria para los próximos 10 años. Por eso no sé si ustedes han visto que se habla de Incoterms 2000, Incoterms 2010 y ahora se habla de Incoterms 2020. Pero eso es porque los Incoterms se revisan y cada 10 años se da a conocer cuáles son los Incoterms que deben aplicar para los próximos 10 años. ¿Y por qué la revisión? Porque el comercio cambia y las necesidades de las negociaciones entre las partes cambian, varían mucho el tema de temas de transporte, varía mucho temas de seguro. Entonces ahí va como encajando esa necesidad de actualizar esa lista de los Incoterms, que al final son términos internacionales de comercio que representan las distintas modalidades de compraventa internacional. Esa es la realidad. Actualmente están vigentes los Incoterms 2020, que entraron en vigencia este año y que van a estar en aplicación y vigencia los próximos años hasta finales, hasta el 31 de diciembre del año 2029. Porque seguramente la Cámara de Comercio Internacional en el 2029 dará a conocer los Incoterms 2030 para los próximos 10 años. Ahora, hay 11 actualmente, 11 Incoterms. Esto ha cambiado. Hay épocas, por ejemplo, en la lista de Incoterms 2010 eran 13. Bueno, en realidad sí eran 11. Anteriormente eran 13, luego pasaron a 11. Hoy seguimos con lo mismo, solo que han ido variando algunos términos de algunas modalidades, porque sí cambian temas sutiles. Yo creo que en esta ocasión hubo pocos cambios. Se quedó más estandarizado el asunto, hubo pocos cambios, pero pueden haber muchos luego, nuevamente para los Incoterms 2030. En el Código de Comercio se mencionan 4 de ellos. 4. Que obviamente en la práctica hay que determinar los matices que han ido cambiando en estos también, porque recuérdense que el Código de Comercio es de 1970. Entonces el FOB de aquella época ha tenido algunas variaciones con el FOB que estamos usando ahorita, mínimas, pero que a la larga son relevantes en la contratación. Pero la diferencia, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una modalidad, entre un Incoterms y otro? Bueno, tiene que ver con el tema de la responsabilidad del vendedor. ¿Hasta dónde el vendedor se responsabiliza? ¿Será que es responsable nada más de entregarme la mercadería en el almacén? ¿Será que es responsable de llevármela al puerto?
¿Será que su responsabilidad implica no solo llevármela al puerto, sino también pagarme el barco, pagarme el seguro, hacerse cargo de la entrega en el puerto destino, del área de importación y exportación? Depende de la modalidad del Incoterms. Hay Incoterms donde el vendedor adquiere responsabilidades menos grandes, y entonces, al ser el responsable hasta cierto punto, entonces el resto le corresponde al comprador, porque digamos que en el FOB el vendedor es responsable de llevar la mercadería al puerto, pero también es responsable de colocarla, y él es el que debe contratar todo lo relativo para colocar la mercadería dentro del barco. Esa es parte de su responsabilidad como vendedor. Pero en ese momento se trasladan los riesgos, porque también hay dos aspectos ahí: la responsabilidad del vendedor y los riesgos, es decir, lo que le sucede a la mercadería, quién asume esos riesgos, en qué momento se trasladan a la parte compradora. Entonces, en cada Incoterms va variando esto de hasta dónde va a cumplir el vendedor y en qué momento se trasladan los riesgos para la parte compradora. También son relevantes el tema de quién contrata el transporte y quién lo paga. También son relevantes quién paga el seguro y quién lo contrata. También es relevante el tipo de seguro que se aplica, si es un seguro de baja cobertura, si es un seguro de cobertura media, si es un seguro de cobertura grande, que en el ámbito marítimo eso es una cuestión muy importante, ¿verdad? Por el tema de los riesgos que representan los transportes marítimos. Pero eso es lo que realmente va variando entre un Incoterms y otro, para ir aclarando este punto. Ahora, el código sí menciona 4 de ellos, pero sí es importante que ustedes vayan, revisen, que es fácil actualmente encontrar esto. Pueden incorporarse a la Cámara de Comercio Internacional, Ibérico-Terms 2010, e ir comparando, por ejemplo, el FOB, si ha tenido alguna variación, el FAS, si ha tenido alguna variación, o el CIF, si ha tenido alguna variación, que han sido sutiles a lo largo de los años, pero que su esencia se mantiene, ¿verdad? Porque el FOB es la responsabilidad del vendedor, hasta colocar adentro del barco la mercancía. El FAS es que el vendedor su responsabilidad es entrarla al puerto y colocarla en el muelle. El CIF, el vendedor tiene que hacerse cargo, él es responsable y hacerse cargo de pagar el transporte, de pagar el seguro. O sea, también ese tipo de cuestiones esenciales no han variado. Han variado cosas como el tipo de seguro que aplica, etcétera, y algunas cuestiones de riesgos. Pero efectivamente sí, a eso vamos, ¿verdad? Que cada Incoterms es distinto a otro. Algunos se usan más que otros en determinadas compraventas. Por ejemplo, en compraventa internacional, en donde se usa transporte marítimo. Por ejemplo, si yo voy a comprar una mercancía de Inglaterra a Guatemala y hay que usar transporte marítimo por el tipo de mercancía, son muy utilizados el FOB o FOB, el CIF, muy comunes. Pero en otro tipo de ámbitos de transportes aéreos, cuando el producto es pequeño, ahí usamos más otros como el DAT o el DPU, que también van variando, ¿verdad? Estamos hablando de modalidades de Incoterms dependiendo del tipo de transporte, dependiendo del tipo de mercadería, cuál es el que más se usa. La gente que maneja muy bien esto es la gente que se dedica a comercio internacional, al tema de importaciones y exportaciones definitivamente, porque tienen que ser conocedores de qué Incoterms le conviene más a su cliente, dependiendo el tipo de transporte, dependiendo el lugar de donde vienen los bienes, porque eso también influye muchísimo en la compraventa internacional. Bueno, aclarando entonces, los Incoterms son modalidades de compraventa internacional, son términos internacionales para definir modalidades de compraventa internacional de mercadería. Y repito, sí, varían, se revisan y van variando cada 10 años. Bueno, en cuanto al suministro y el estimatorio, pues que son contratos muy sencillos, solamente voy a aclarar que originalmente vienen de la compraventa mercantil, vienen de ahí es su origen la compraventa, pero fueron tomando perfiles muy, muy particulares que los convirtieron en contratos independientes. La clave del suministro es que el comerciante que me presta el servicio, que me vende el producto, se compromete a una prestación periódica, continuada, como el caso de la energía eléctrica, el agua potable, el servicio telefónico. Ahí estamos hablando de un suministro porque la prestación es periódica.
En el caso del contrato estimatorio, que más comúnmente se le llama en la práctica como contrato de consignación, yo creo que nadie, si le dicen estimatorio, no los va a ubicar, pero como contrato de consignación sí. En ese el consignante le coloca al consignatario productos para que éste los venda y únicamente pague los que vendió y devuelva los que no vendió. Entonces, por ejemplo, en las abarroterías y supermercados se utiliza muchísimo el contrato de consignación por el mismo hecho de que el comerciante que está vendiendo no quiere correr el riesgo de, y si no lo vendo y se vence, me quedo con el producto, ¿va? Si es bajo consignación, lo que venda es lo que le paga al consignante y lo que no venda se lo devuelve y obviamente este le vuelve a colocar otra mercadería de un vencimiento ya más amplio. Entonces sí son muy comunes estos contratos de estimatorio y suministro. Bueno, luego vamos a hablar del depósito mercantil, que sí es bastante importante, también es importante que vayamos nosotros a armar nuestra definición con los conocimientos que nosotros tengamos y aprendamos del contrato. Nuevamente vuelvo a insistir que eso sí es importante, el hecho de que yo debo entender y bajo la comprensión armar mi definición. Bueno, antes de que armemos una definición y esto, recordemos que en el Código Civil ya está regulado el depósito. A secas, depósito. Ese es un contrato donde participan dos sujetos, el depositante y el depositario. ¿Quién es el depositante? El que entrega la mercancía, bueno, en este caso los bienes, hablando del depósito del Código Civil, entrega bienes al depositario, con el objeto de que éste los custodie, los cuide, los resguarde, porque ese es el objeto del contrato, la custodia del bien. Y al terminar el contrato, el depositario le debe devolver el bien, el mismo bien, al depositante. Puede haber un pago de por medio porque puede ser oneroso, aunque podría pactarse como gratuito también y eso no desnaturalizaría el contrato de depósito, hablando del Código Civil. En lo mercantil también tengo un depositante, también tengo un depositario, que también el depositante le entrega al depositario bienes para que los custodie. Es la misma lógica, pero ¿dónde vienen las diferencias? Una diferencia muy importante es que en el depósito que está en el Código Civil, el depositante puede ser cualquier persona, el depositario también puede ser cualquier persona. Pero en el depósito mercantil, mientras que el depositante puede ser cualquier persona, el depositario no. ¿Quién debe ser depositario en el ámbito mercantil? Un comerciante. Un comerciante que como parte de sus actividades o como, por ejemplo, si es una sociedad, como parte del objeto de la sociedad, si es un comerciante individual como parte del objeto de su empresa, se dedique a este tipo de servicios, al servicio de guarda y custodia de determinado tipo de bienes. Por ejemplo, los depósitos más populares, que somos nosotros los que participamos en ellos, que se da en instituciones bancarias. Repito, un depósito muy común en la práctica, mercantilmente hablando, es el depósito en instituciones bancarias. El depósito de dinero y el depósito en cajillas de seguridad. Los dos son depósitos mercantiles. ¿Quién es el depositante? Nosotros. ¿Quién es el depositario? La institución bancaria. Ahí ya estamos hablando de un comerciante que como parte de sus operaciones presta el servicio de guardia y custodia. Bueno, entonces en la institución bancaria depositamos dinero y la institución bancaria pues nos cuida el dinero, obviamente le da movimiento porque hay intermediación financiera, lo invierte y todo, pero cuando nosotros queramos retirar pues podemos retirar. Y cuando depositamos en cajillas de seguridad, nos cuida lo que depositemos en la cajilla y luego pues nuevamente cuando querramos nosotros al terminar el contrato nos devuelve el bien. Entonces sí, efectivamente estamos hablando de un depósito mercantil en instituciones bancarias. También, por ejemplo, en los almacenes generales de depósito también se da el depósito mercantil, pero la diferencia con los almacenes es que comparativamente con un banco, por ejemplo, el banco dentro de sus operaciones, eso nos toca hablar la próxima semana de las leyes especiales, dentro de las operaciones bancarias hay activas, pasivas, contingentes de servicios de confianza.
Hay una diversidad de actividades a las que un banco se puede dedicar como parte de la intermediación financiera. Hay una diversidad. En cambio, los almacenes generales de depósito, a diferencia del banco que se dedica a una serie de actividades, las almacenadoras solo se dedican a este tema. O sea, se especializan. Tienen la especialidad de dedicarse al depósito mercantil. Pero eso no significa que el contrato de depósito mercantil solamente lo podamos realizar con almacenes generales de depósito. Absolutamente no. Lo podemos realizar con bancos, con otro tipo de entidades financieras, con una bolsa de valores, que también hay un depósito por ahí, con un hotelero, que también hay un depósito por ahí. Pero el almacén es especializado. Se dedica exclusivamente al tema del depósito de mercancías. Entonces, por ahí, en ese sentido, se hace la diferencia con el almacén y los demás, pero en conclusión, el depósito mercantil es más amplio y más común de lo que nosotros también asumimos de entrada, ¿verdad? Entonces, hablando de esa diferencia que es muy, muy, muy importante, pero muy, muy importante, y eso nos va a servir para nuestra definición. Porque en nuestra definición, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Recalcar en quién puede ser el depositario. Aquí no puede ser cualquier persona. En el depósito mercantil, el depositario tiene que ser un comerciante que se dedique a esta actividad de guarda y custodia. Y no necesariamente un almacén, pero sí un comerciante. Bien. Esos elementos ya sabemos que es depositante, depositario, elemento personal, elemento real, los bienes que se dan para la custodia misma y el precio que hay que pagar por eso, ¿verdad? Sus modalidades, pues sí es importante esta parte también. En la compraventa mercantil nosotros utilizamos dos modalidades en el depósito mercantil usamos dos modalidades de depósito mercantil. Uno que se conoce como regular y otro que se conoce como irregular. El regular es el que recae sobre bienes que no son fungibles. ¿Qué entendemos por un bien no fungible? El que no se puede sustituir por otro de la misma calidad, cantidad, especie. Es decir, el mismo bien que deposito es el mismo que me van a tener que devolver. A eso se le llama depósito regular. Y depósito irregular es el que recae sobre bienes que son fungibles. Es decir, que se sustituyen o se pueden sustituir por otros de la misma calidad, cantidad y especie. Entonces, en ese orden de ideas, si yo deposito un bien que por su naturaleza se sustituye, no espero que me devuelvan el mismo cuando el contrato termine. Me van a devolver uno similar, de la misma calidad, cantidad, especie, pero no va a ser el mismo. Eso, de las dos modalidades de depósitos, esto es nada más en el ámbito del depósito mercantil. En el ámbito del depósito civil no. Ahí el irregular definitivamente no podría existir. Pero acá en el ámbito mercantil sí, esto de regulares y irregulares es una cuestión bien interesante por lo mismo de la naturaleza mercantil del depósito de dinero, por ejemplo, que ahí entraría un depósito irregular porque el dinero es un bien fungible. Bueno, de ahí tenemos una serie de contratos que los llamaríamos contratos sobre operaciones de crédito. De hecho, el Código de Comercio tiene un título que le denomina así, operaciones de crédito. Eso deviene porque se refiere a que todos estos contratos van relacionados con un tema crediticio. Miren qué diversidad de contratación que van vinculadas a un crédito existen en el ámbito mercantil. Creo que es entendible comparativamente con el derecho civil. En el derecho civil el contrato crediticio que el Código Civil regula es el mutuo. Pero acá tenemos una gran lista. Eso es porque mercantil, como tiene una finalidad lucrativa y el tema créditos va muy vinculado al cumplir esa finalidad de naturaleza lucrativa. Entonces, sí existen diversos contratos que pueden estar relacionados con temas crediticios. Algunos de estos que menciono están, bueno, todos, la mayoría están en el Código de Comercio. Apertura de crédito, cuenta corriente, reporto, cartas, órdenes de crédito, crédito documentario, pero el factoraje y el descuento, esos sí aparecen regulados en una ley especial, que es la ley de los contratos de descuento y factoraje.
que tiene poco tiempo de estar vigente, pero el objetivo de esta ley era regular de una manera más clara y desarrollada el tema del factoraje y el descuento, que también pertenecen al mundo de los contratos crediticios en materia mercantil. Bueno, así, en resumen, por ejemplo, el contrato de apertura de crédito es un contrato muy parecido al mutuo, es lo que quizá más de todos estos va vinculado o similar al mutuo que conocemos en el derecho civil, en donde el sujeto que se llama acreditante, que es con el prestamista, ¿verdad? Le da al acreditado cantidades de dinero, o en lugar de darle dinero, se compromete a pagar las deudas de este, a cambio de que el acreditado le pague los intereses correspondientes por los créditos que él le ha otorgado. Normalmente cuando nosotros hablamos del mutuo en el ámbito civil entre un particular y una institución bancaria o entre dos particulares, en el ámbito mercantil cuando un comerciante necesita un crédito, es este contrato el que mejor le configura, ¿verdad? El hecho de que él vaya a pedirle un crédito a un banco o a otra institución financiera, que es muy común en el ámbito bancario que se dé la apertura de crédito. Este es el tipo de figura crediticia. También se da entre comerciantes. Cuando el acreditante es un comerciante que le da crédito también a otro comerciante que vende su producto y su mercancía, pero también se la puede dar bajo la figura de la apertura de crédito. Existen varias modalidades, hay una que se llama al descubierto, otra que se llama garantizada, otra que se llama en cuenta corriente, que eso va a depender de si se otorga garantía o no para respaldar la deuda del acreditado. Y una apertura de crédito en cuenta corriente es cuando el acreditado tiene la facultad de hacer abonos o remesas durante la vigencia del crédito. A veces no se puede, a veces hasta que se vence el plazo se paga, pero cuando es en cuenta corriente la apertura de crédito sí se permiten hacer esas remesas o abonos al acreditante y eso va a permitir que también los intereses del crédito vayan bajando, ¿verdad? Bueno, la cuenta corriente es un contrato normalmente entre dos comerciantes, donde estos dos comerciantes que celebran este contrato se llaman cuentacorrentistas. Ellos los dos se pueden hacer recíprocamente de uno a otro créditos, o sea, se dan dinero de uno a otro, o se trasladan mercancías de uno a otro. Y yo ponía el ejemplo de mi hermana porque mi hermana es comerciante, su vecino también, y eventualmente venden un producto muy similar. Entonces, cuando al vecino le faltaba cierta mercancía, le iba a pedir a mi hermana, mire, présteme tantos productos de tal cosa y después nos arreglamos. Igual mi hermana cuando no tenía, présteme. Se hacían préstamos recíprocos de mercancía, eso es muy común en la práctica. Y los dos son deudores y a la vez acreedores. Entonces, al finalizar el contrato se compensa. Se suma lo que uno le debe al otro, se hace una compensación y se paga la diferencia. O sea, mi hermana con su vecino decía, bueno, ¿cuánto le debo? Hagamos cuentas, ¿va? Usted me dio tanto de esto, es tanto. Y yo le di tanto de esto, es tanto. Sumemos, le quedo debiendo todavía el resto. Entonces, esa es una clásica figura de un contrato contracorriente, sencillísimo, en el ámbito comercial. Tal vez la clave de este tipo de contratos de clave de este o otros contratos como este es que de verdad creo que uno lo tiene que vivir poniéndose en el papel o en los zapatos de un comerciante y decir, sí, pues eso, yo lo he hecho. Pero a veces cuando uno es ajeno y todo el tiempo vive el comercio desde el enfoque de un consumidor, por supuesto que su perspectiva es más limitada. Entonces, cuando uno está metido en el ámbito comercial, pues sí toma un poquito más la perspectiva y suele encontrar rápido el ejemplo del contrato. Sí, yo lo he visto, ¿verdad? Pero recordemos que como siempre son verbales, la gente a veces no le dice, hagamos. Obviamente mi hermana no le dice a su vecino, mire, hagamos un contrato contracorriente, sino que solo le habla, mire, ¿será que usted cuando tenga necesidad me presta del producto suyo, yo le presto el mío y después nos arreglamos? Entonces tal vez eso también deriva mucho que como el comercio es muy basado en la agilidad, la rapidez, mucha costumbre, entonces se pierde a veces en la práctica la denominación del contrato como tal, pero efectivamente pues ahí estamos en una cuenta corriente. Bueno, el reporto es un contrato sobre títulos. Según lo que la ley especifica, títulos de crédito, en la práctica es más amplio, en la práctica se puede dar sobre acciones de sociedades, en la práctica. Pero en el Código de Comercio sí menciona que son títulos de crédito que el reportado, le transfiere al reportador por un costo.
y luego después de un tiempo, le devuelve otros de la misma calidad, cantidad de especie. Bueno, veamos el tema de hasta qué punto este tipo de contratos, porque este tipo de contratos se pueden manejar mucho en tema bursátil. Digamos que yo soy accionista de una sociedad o tengo títulos como los de Ventures en una sociedad y quiero no deshacerme formalmente el título, pero sí quisiera vendérselos o dárselos a alguien a cambio de un pago y luego ese alguien me devuelve otros de la misma calidad, cantidad de especie. Entonces, digamos, si yo necesito afianzarme de dinero, puedo trasladar esos títulos en reporto y mientras él sea el dueño, él se va a beneficiar económicamente del título y luego me los va a devolver o me va a devolver otros de la misma calidad, cantidad de especie. En el ámbito mercantil, como con temas de títulos de crédito, de ventures, bonos bancarios, se podría dar, porque digamos que yo tengo un bono bancario que sé que me está dando intereses, pero ahorita necesito capitalizarme más rápido, entonces doy en reporto el bono a cambio de una cantidad de dinero que necesito y la persona que lo recibe va a ser la que se va a beneficiar de lo que el bono produzca durante el tiempo que sea titular del bono. Al finalizar me lo va a devolver o que la idea de este contrato no es la devolución del mismo, pero podría darse devolver otros de la misma calidad, cantidad de especie. Ahora, si yo definitivamente no me interesa ya tener el título de crédito y ya no quiero, mejor lo vendo. Ahí sería una compra-venta, ¿verdad? Mercantil de títulos de crédito. Pero aquí el reporto es un traslado esperando la devolución de otro igual, esperando nuevamente que regrese otro de la misma calidad, cantidad de especie. En la práctica sí se suele dar bastante, pero más que todo con el tema de las acciones de sociedades en la práctica. Ahora el código sí lo enfoca más que todo con títulos de crédito. Bueno, las cartas órdenes de crédito, sí, claro que es un contrato que ya prácticamente se dejó de usar hace mucho tiempo. Se usó en algún tiempo, pero de ahí quedó en desuso porque cuando apareció el cheque de viajero es un cheque que permite que la persona pueda reclamarle dinero a un banco fuera de Guatemala llevando ese cheque, ¿verdad? Como aprendimos en alguna clase anterior. Antes de que existiera el cheque de viajero, las cartas órdenes de crédito servían para eso. Entonces, si yo me iba de viaje, iba a otro país y necesitaba tener dinero allá o que me dieran un crédito, pero que el dinero me lo dieran en el otro país donde necesito el dinero, entonces esta institución bancaria me entregaba una carta orden de crédito, así se llamaba. Esa carta yo me la llevaba para que allá, en otro banco de otro país, yo la cobraba y ahí me daban la cantidad de dinero. Ya vieron, muy similar a lo que después se configuró como un cheque de viajero. Entonces sí quedó mucho en desuso, no digamos ahora que ahora ya podemos hablar de que está en desuso no solo el cheque de viajero, sino también la carta orden de crédito, porque la gente pues hoy le es más fácil usar otras figuras como el contrato de tarjeta de crédito y se lleva la tarjeta y hace sus compras y sus inversiones pues sin mayor eventualidad. Luego tenemos el crédito documentario, que sí es muy utilizado para garantizar pagos de compraventas internacionales. Digamos que voy a importar una mercancía, pero el vendedor que está en otro país, que es el que me va a enviar la mercancía, quiere que yo respalde que voy a pagar esa mercancía que me está enviando a través de un crédito documentario. El objetivo, lógicamente, del crédito documentario es que yo, por medio de un banco, le garantice al vendedor allá que le voy a pagar. Que hay una garantía bancaria en ese sentido y ese es el objeto del crédito documentario. Por otro lado, también para mí me sirve el crédito documentario porque este contrato también se utiliza en otros medios para poder evaluar que la mercadería que me está mandando el vendedor sí coincide con la que yo estoy requiriendo, ¿verdad? Sí ahora hay otras formas modernas de hacer uso de eso, corroborar que la mercancía esté correcta, porque en el crédito documentario lo único que se corrobora es que los documentos estén correctos. El banco le va a pagar al vendedor en otro país si el vendedor demuestra que la documentación que respalda la mercancía, que respalda el transporte, dependiendo la modalidad de compraventa, que es el seguro correcto, que el conocimiento de embarque está bien. Si todo en aparente forma está bien, entonces la institución bancaria pues tiene que garantizar o pagarle al vendedor allá. Pero hoy, además de créditos documentarios, la gente utiliza otro tipo de contratos para evaluar que no solo la documentación esté correcta, sino que también la mercancía sea la correcta.
por los riesgos que representa que a veces se abren los contenedores y a veces no viene la mercancía que se pidió, ¿verdad? Entonces, hay otros contratos que pueden complementar, pero sí, el crédito documentario sí es un contrato que se utiliza, digamos, como accesorio a una compraventa, pero para darle la certeza a la parte vendedora del pago y darle cierta certeza a la parte compradora de que toda la documentación de esa mercancía está en debido orden. Entonces participa el banco acá, participa el importador o comprador, participa la otra institución bancaria de otro país que es la que va a realizar el pago y participa la parte vendedora que es la que al final se va a beneficiar de la existencia de este crédito documentario. Sí existen a nivel internacional convenios sobre estos, pueden buscar sobre cómo funciona convenios internacionales sobre créditos documentarios, que sí, obviamente sí se sigue utilizando, sí podemos hablar de que este contrato sí se usa. Luego tenemos el factoraje y descuento. No están regulados en el Código de Comercio. Originalmente estaba regulado el descuento, pero ustedes lo pudieron notar acá, que aparece derogado. Aparece derogado por una ley, algo reciente, que es la ley de los contratos de factoraje y de descuento, el decreto 1-2018. Tiene un par de años, un poquito más. Bueno, la idea del legislador de derogar el descuento en el Código de Comercio era incluirlo mejor en una ley específica y que no incluyera solo el descuento, sino que incluyera otro contrato con el que tienen bastantes similitudes. Bueno, el descuento es un contrato donde yo tengo un título, un crédito incorporado en un título normalmente o un crédito basado en libros de contabilidad, pero el crédito todavía no ha vencido, es un crédito de pago futuro, ¿verdad? De vencimiento futuro. Digamos de que Sergio me debe a mí dinero y me firmó un pagaré comprometiéndose a pagarme el dinero del crédito, ¿verdad? Entonces firmó un pagaré y puso un plazo. Pero a mí me urge tanto el dinero que mejor voy a transmitir el pagaré. Se lo voy a dar a otra persona para que esa otra persona lo cobre en su momento, pero como yo necesito el dinero, entonces le traslado el título. Obviamente no me va a dar el valor exacto porque si no, no tendría él beneficios económicos. Me va a reducir el valor del crédito para él tener una ganancia. Digamos que si el valor del título son 100,000, él me ofrece unos 70, 60. Yo pierdo, pero a la larga también salgo de mi necesidad. Entonces, por eso se llama también descuento, porque hay un descuento, hay un porcentaje que se le quita al valor del crédito para que tenga ganancia el descontador. Que ahí el sujeto que transmite el título se llama descontatario y el que lo adquiere y paga menos un porcentaje de descuento es el descontador. Sí se utiliza, no necesariamente con instituciones financieras, pueden ser particulares los que celebren un contrato de descuento. Ahora el factoraje es un contrato de financiación mucho más amplio, porque en el factoraje sí se puede perfilar parecido al descuento de que adquiero el crédito menos un porcentaje, pero en el factoraje muchas veces no se está ni siquiera adquiriendo el crédito, sino que la entidad solo se compromete a los cobros. Por ejemplo, en el factoraje van incluidos otros servicios, no solo la adquisición del crédito, sino también la ejecución, el cobro que corresponda a esos créditos. Puede ser bastante amplio en ese sentido y muy importante en el factoraje, no necesariamente lo que se transmite son créditos de vencimiento futuro. Normalmente en los contratos de factoraje suelen transmitirse créditos que ya están vencidos, es decir, que las personas no pagaron en su momento y que ahora corresponde cobrarles, ¿verdad? Entonces, este contrato es muy utilizado en el ámbito financiero. Posiblemente ustedes se han dado cuenta de que si yo tengo una deuda, una tarjeta de crédito y me demandan en un proceso ejecutivo o me demandan en un juicio sumario por esa tarjeta de crédito, la parte demandante no aparece como la institución bancaria con la que yo contraté, sino otra entidad y la gente se pregunta ¿por qué me está demandando este? Porque seguramente entre la institución bancaria y esta otra entidad se celebró un factoraje donde se trasladó ese crédito o se trasladaron las actividades de cobro del mismo, dependiendo los aspectos del contrato, porque sí pueden ir variando bastante dependiendo las circunstancias. Pero sí, sí existe mucho. Este es el que originalmente se llamaba en el ámbito de los contratos atípicos en algún tiempo.
le llamaban el factoring, que es su origen real en otro nombre. Pero actualmente pues es el factoraje y sí está regulado en la ley de los contratos de descuento y factoraje o de factoraje y descuento, que no, que en conclusión ya no es un contrato atípico, ¿verdad? Porque pues obviamente ya tiene una regulación. Bien. Bueno, ahora voy a pasar a uno de los más importantes tal vez para el privado, que es el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es un contrato eminentemente mercantil, eso es en definitivo. Pero se utiliza tanto entre particulares como entre el Estado, entidades descentralizadas y entidades financieras. Y ahí es donde tal vez ha tomado un perfil un tanto distinto, porque en el ámbito público, pues el fideicomiso no deja de ser el contrato que vamos a ver, pero bajo controles un poco más estrictos. Recuérdense que hay manejo de fondos públicos, entonces ahí se ejerce otro tipo de control distinto y adicional al que normalmente se da en los fideicomisos privados. Ahora, el contrato de fideicomiso originalmente regulado en el Código de Comercio, el Código Civil, perdón, no estaba como un contrato. El fideicomiso en el Código Civil estaba regulado en el libro segundo y era en aquel momento considerado una forma especial de propiedad. De hecho, en el Código Civil van a encontrar seguramente derogado el fideicomiso después de la propiedad horizontal. Así como la propiedad horizontal es una forma especial de propiedad, la propiedad en fideicomiso, así se le llamaba, propiedad en fideicomiso, era considerada una forma especial de propiedad. Y de hecho sigue configurando esa naturaleza. Pero el legislador lo decidió incluir en el Código de Comercio como un contrato mercantil muy interesante, muy versátil, que tiene aspectos muy, muy importantes. Bueno, los aspectos importantes de este contrato entran por el tema de quién es quién. Por ejemplo, los sujetos que participan dentro de un fideicomiso, o sea, quiénes son las personas que intervienen en este contrato. Pues en el contrato de fideicomiso en principio intervienen 3 personas. El fideicomitente, que es alguien como nosotros, una persona individual, jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, etcétera, que es propietaria de bienes de todo tipo, ¿verdad? Bienes muebles, inmuebles, inclusive dinero, etcétera, porque hay muchos fideicomisos que lo que se da en fideicomiso es dinero. Pues ustedes tienen bienes a su nombre, ustedes son comerciantes, tienen empresas a su nombre, ustedes son terratenientes y tienen fincas de explotación agrícola a su nombre, pueden contratar un fideicomiso. Entonces, en el fideicomiso, el fideicomitente lo que hace es que toma la decisión de que no todos, sino que los bienes de propiedad de él, los que él quiera, ¿verdad? Viene y se los traslada al fiduciario, que es el otro sujeto. Entonces, vendría yo, digamos, vamos al caso hipotético que soy una empresaria, tengo varias empresas a mi nombre que yo he manejado a lo largo de los años, pero la verdad es que ya no me quiero involucrar mucho en ese manejo y contrato un fideicomiso donde le traslado algunas o todas mis empresas a un fiduciario. Este fiduciario tiene obligatoriamente que ser una institución bancaria, debe ser un banco, podría ser también una sociedad financiera, que también son instituciones bancarias, ¿verdad? Pero puede ser un banco de los tradicionales o una sociedad financiera con la autorización de la Superintendencia de Bancos. De hecho, en la práctica, la mayoría de fideicomisos en la vida real los manejan financieras. Bueno, el punto es que el fiduciario debe ser, como del lugar, un banco o una financiera. Entonces, ¿qué es lo que hace el fideicomitente? Realiza el traslado de ciertos bienes, puede ser dinero, al fiduciario. ¿Y para qué se los traslada? Para que el fiduciario cumpla con ciertos fines establecidos en el contrato de fideicomiso. O sea, él le dice, mira, te voy a trasladar estos bienes para que vos hagas esto, ¿verdad? Quiero esto. Entonces el fiduciario, cuando estoy hablando del traslado, no estoy hablando de nada más una entrega física, no. El traslado implica traslado de dominio. Por ejemplo, si es un bien inmueble, el fideicomitente le va a trasladar la propiedad al fiduciario.
Si es una empresa, le va a trasladar la propiedad al fiduciario. O sea, sí hay un traslado de dominio, aunque es un dominio o una propiedad con matices no tan tradicionales como la propiedad tradicional del derecho civil. De hecho, por eso se consideraba una forma especial de propiedad. Bueno, el fiduciario va a cumplir los fines que el fideicomitente le designe en el contrato. ¿Y cuáles pueden ser esos fines? La administración, es decir, lo que él pretende es que el fiduciario le administre. Así como en este ejemplo, ahora yo quiero trasladar mis empresas para que el otro las maneje. Obviamente él se encargue de todo lo que implica la empresa, dirigir personal, pagar, todo. Al final él va a ser el que la va a administrar. Puede ser con fines de inversión. Normalmente los fideicomisos de inversión tienen que ver más con dinero. La mayoría de veces el fideicomitente lo que le traslada es dinero al fiduciario para que el fiduciario invierta ese dinero con el objeto de generar más, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la inversión. Y también puede ser con fines de garantía. O sea, que puede hacer que lo que el fideicomitente quiera es trasladar los bienes para garantizar deudas a favor de terceros. Sí, el fideicomiso puede usarse como una garantía a favor de terceros. Ahora, estas situaciones que expongo acá tienen que ver con esta pregunta. Los fines del fideicomiso son los que van a determinar el tipo de fideicomiso. Por eso se habla de tres modalidades: fideicomisos de administración, fideicomisos de inversión y fideicomisos de garantía. Y también hablamos de fideicomisos donde se mezclan. Es decir, puedo mezclar administración con garantía, inversión, garantía o los tres, etcétera, dependiendo de las circunstancias. Bueno, entonces el fiduciario se va a dedicar a los fines del fideicomiso. Y si ese fideicomiso genera ganancias, utilidades o algún beneficio, rentas, el dinero de ese fideicomiso o los beneficios económicos de ese fideicomiso pasarían al otro sujeto que se llama fideicomisario. El fideicomisario es, en otras palabras, el beneficiario del fideicomiso. Entonces, volvamos al tema de que yo trasladé mis empresas mercantiles a un fiduciario para que las maneje, él se encargue de todo. Él se va a convertir en el nuevo dueño de mis empresas. Ya no soy yo. O sea que los bienes que trasladé ya no forman parte de mi patrimonio, forman parte del patrimonio fideicometido. Y lo que genera esa empresa, si pactamos de que el fiduciario me va a trasladar a mí cada cierto tiempo las ganancias derivadas del fideicomiso, yo, fideicomitente, puedo ser al mismo tiempo fideicomisario. Sí, la misma persona fideicomitente puede ser el que se beneficie del fideicomiso, pero jamás la persona que vaya a beneficiarse con esta contratación va a ser el fiduciario. O sea, por ejemplo, si yo otorgo un fideicomiso de garantía en donde el objeto del fideicomiso de garantía es garantizar una deuda que tengo con un banco, ese mismo banco no puedo yo contratarlo como fiduciario porque ahí estaría cumpliéndose esa prohibición de que fiduciario y fideicomisario sean la misma persona. Entonces eso sí no se puede, pero sí se puede que el fideicomitente, de hecho en la mayoría de casos es así, el fideicomitente es a la vez el fideicomisario. Bueno, hablando de los sujetos. Ahora, esa parte es importante porque en el entendido que yo comprendo quiénes son los sujetos del contrato de fideicomiso, yo también voy a poder armar mi propia definición en la medida de que yo pueda explicar quién es un fideicomitente, quién es un fiduciario, cuál es el objeto de la contratación de un fideicomiso y quién es el que se va a beneficiar. Puedo, por supuesto, armar una definición en base a la comprensión que yo pueda llegar a tener del contrato. Bueno, las modalidades de fideicomiso, como lo acaban de ver: administración, inversión y garantía. Su forma de constitución, en escritura pública. El fideicomiso es un contrato solemne. Hay una excepción por ahí, pero en realidad es un contrato un tanto diferente. Pero sí, en principio es un contrato solemne. Puede instituirse por testamento
Que ahí, hablando de cómo se constituye, no es lo mismo que cómo se instituye, porque decir, instituir es de dónde nace la orden de crear un fideicomiso. Puede ser de la misma voluntad del fideicomitente, nadie lo está obligando ni nada. Puede ser de una orden judicial o puede ser de lo que establezca el testador en un testamento que puede ordenar la constitución de un fideicomiso. Pero indistintamente de dónde venga esa voluntad de crear el fideicomiso, siempre se va a otorgar en escritura pública, salvo por ahí una excepción. La duración del fideicomiso en principio no puede pasar de 25 años, la ley sí es clara que no podría, excepto cuando se refiere a que el fideicomiso es a favor de instituciones de asistencia social, a favor de incapaces, que me suena pues muy entendible y razonable que sea un caso de excepción. ¿Bien? Bueno, entonces, muy importante, en definitiva, el contrato de fideicomiso. Ahora bien, de este sí voy a hablar un poco porque pues tenemos por ahí que hablar de otro que es realmente importante y no tenemos mucho tiempo. Bueno, el contrato de transporte, ese es muy común para todos, es el contrato de donde nosotros solicitamos que nos trasladen a nosotros mismos de un lugar a otro o solicitamos que trasladen mercancías o mercaderías de un lugar a otro, pagando obviamente por ese traslado. Existen los elementos del contrato, van a depender mucho de qué tipo de transporte estemos hablando. Por ejemplo, transporte de personas, que es una modalidad, y transporte de cosas. Claro que hay ciertos perfiles distintos entre una modalidad y la otra, y eso tiene que ver con los elementos. Por ejemplo, el elemento personal, en un transporte de personas, normalmente nosotros lo llamamos el transportista, que es el comerciante que nos va a trasladar de un lugar a otro, y el pasajero, que somos nosotros, o la persona que van a trasladar. En el contrato de transporte de cosas puede denominarse un poquito diferente porque en transporte de mercancías y eso se usan otros términos. Por ejemplo, la persona o comerciante que se encarga del traslado le pueden llamar el fletante, el cargador, por ejemplo, en el ámbito marítimo, o inclusive transportista, que es también genérico, pero se usa más el término cargadores, porteadores o fletantes, aclarando. Y interviene también un sujeto que se llama el cargador, el consignante o el destinatario. Sí va variando en cuanto al tema del tipo de transporte, que esa es la parte importante, ¿verdad? Ubicar quiénes son los sujetos en el transporte de personas y ubicar quiénes son los sujetos en el transporte de cosas. El elemento real, por supuesto que va a ser el traslado, porque lo que yo quiero cuando contrato un transporte, ya sea de personas o cosas, es un traslado. En el caso de las personas, traslado de personas, y en el traslado de cosas, pues el traslado de la mercadería o cosas. ¿Y qué es lo que el transportista, el porteador o el fletante van a recibir por ese traslado? Un precio, que se puede llamar el famoso pasaje en algunos casos, el flete en otros, pero tienen que tomar en cuenta ustedes que sí va variando dependiendo la modalidad de transporte de la que nosotros estemos hablando. Es un contrato que tiene una regulación bastante extensa en el código. Sí vale la pena leer y también vale la pena recordar que también el transporte, por el hecho de que muchas veces se está prestando un servicio público, muchas veces también se rige por normas específicas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos ley de transporte y tenemos otra regulación administrativa concatenándola a esto del Código de Comercio. Bueno, luego tenemos un contrato de participación. Tengo que decir algunas cosas interesantes de este contrato. Originalmente el contrato de participación en el Código de Comercio de 1942, que es el anterior a este, no aparecía como parte de los contratos mercantiles, sino más bien estaba dentro de las sociedades. Y es que, no recuerdo si se los había comentado, pero en aquel tiempo existieron 6 tipos de sociedades: la colectiva, la comandita simple, la responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la comandita por acciones, que son las que hemos usado nosotros también, y estaba una sociedad en participación. De hecho, era un tipo de sociedad en participación. Pero por los matices interesantes de este contrato se decidió que no es una sociedad, que no se forma una persona jurídica y pasó a ser un contrato. Bueno, el contrato de participación
sí involucraría, obviamente, la participación, como siempre, de dos sujetos. Aclarando. Tendríamos dentro de esos sujetos a un comerciante, que dentro de la ley y la doctrina se le suele llamar el gestor. Bueno, pensemos que yo soy comerciante, tengo mi empresa mercantil que se dedica a venta de productos del hogar, por ejemplo, electrodomésticos. Me ha ido bastante bien al punto de que quisiera yo expandir mi negocio, pero lo que me falta es esto. Y viene Sergio y me dice, mire Ingrid, yo quisiera participar con usted en su negocio. Y yo le digo, sí, que lo trabajemos juntos, yo le doy dinero para que usted siga invirtiendo, hagamos crecer esto, y eso sí, nos dividimos las ganancias. Entonces él sería el participante. Entonces, ¿qué es lo que hace el participante? Aportarle al gestor. ¿Qué le puede aportar? Bienes, puede ser dinero, o le puede aportar trabajo también. O sea, él puede venir y trabajar dentro de mi empresa. Él va a aportar a lo que es mío, queda muy claro. Entonces, hacemos un contrato de participación donde se establece que él me aporta a mí bienes o trabajo, pero por supuesto, a cambio de que pactemos parte en las ganancias que mi negocio genera, porque queda muy claro que el negocio es mío, él solo es un participante. Entonces, este contrato entre nosotros no implica la creación de una persona jurídica. Es decir, que nosotros a través de ese contrato no vamos a crear una sociedad entre el gestor y el participante, que ese es lo interesante del contrato de participación, que llena todos los aspectos de una sociedad, pero al final no es una sociedad. Entonces, las desventajas más grandes para el contrato las representa el gestor, porque él es el que asume frente al público, él es el comerciante, ¿no? Frente al público, con él se contrata. O sea, ustedes van a venir a mi almacén a comprarme esos productos que yo vendo, y a la hora de cualquier problema me pueden reclamar a mí, yo soy la que tengo, igual yo soy la que soy responsable tributariamente, soy responsable por cualquier queja ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, soy yo. El gestor, debajo de agua, él es el que me aporta y gana. Por supuesto, también puede tener pérdidas igual que yo, porque vamos a asumir pérdidas y ganancias, pero jurídicamente corre menos riesgos porque él está como escondido. Eso sí, es importante de que esta sociedad se maneje bajo el perfil escondido, o que este tipo de contrato no pretenda aparentar que somos una sociedad, porque si nosotros no estamos creando una sociedad, no tendríamos que estar aparentando que somos una sociedad, porque entonces sí podríamos incurrir en la sociedad de hecho. Pero sí, efectivamente, es importantísimo desde mi experiencia práctica que el contrato de participación tenga una especie de convenio escrito, que esté bien pactado, que estén bien establecidas las responsabilidades, cómo se van a repartir ganancias, cómo van a asumir pérdidas, cómo van a tomar decisiones también para ciertas cuestiones que los afecten a los dos. O sea, realmente sí debería de ser un contrato bastante bien regulado para que el día de mañana pues no vayan a tener mayores problemas. Bien, entonces, importante, no se está creando una persona jurídica, que eso es algo muy relevante en el contrato de participación. Bueno, además de que otros contratos tenemos regulados en el Código de Comercio, que no voy a profundizar en ellos por algunos no ser tan relevantes, pero sí, algunos sí se dan un poco más en la práctica. El hospedaje, que es un contrato pues conocido por todos nosotros, donde el huésped contrata con el hotelero el servicio del albergue, ¿verdad? Nosotros lo que queremos con el hospedaje es tener dónde estar, dónde quedarnos, albergar. Y a veces incluye también la comida. O sea, ahí realmente el hospedaje es un contrato muy sencillo. Estos otros tres, que son el contrato de agencia, contrato de distribución o representación y contrato de corretaje,
tienen la característica de que están regulados en otro libro. Muy importante esa observación. El libro 1 del Código de Comercio, en el título 2, donde están los auxiliares de los comerciantes, recuerdan que les hablé de esto en su momento. El contrato de agencia es un contrato celebrado entre un comerciante y un agente de comercio, pero no cualquier agente de comercio, tiene que ser un agente de comercio independiente, que tenga su propia empresa y que por medio de su propia empresa promueva la venta de los productos del otro comerciante. Al final los dos son comerciantes, pero la idea es que yo, que soy el agente independiente, por medio de mi empresa, voy a ofrecer los productos del otro comerciante. El contrato de agencia, como hablábamos en su momento, sí, se usa. Donde más lo he visto así formalmente es en materia de seguros, entre los agentes de seguros y las aseguradoras, en algunos contratos relacionados con productos de comerciantes extranjeros, que el comerciante extranjero lo quiere vender el producto aquí a Guatemala, pero no le queda bien una distribución porque él quiere ser siempre el de la imagen comercial, entonces también se usa bastante el contrato de agencia. Ahora, el contrato de distribución o representación, que también está ahí en el libro 1 del código, recuerdo que por el artículo 280, por ahí están los dos. En el de distribución también lo hablamos, ¿verdad? Que un comerciante titular de una marca de productos le permite a un distribuidor la venta, colocación de sus productos dentro de un determinado territorio. Y hablábamos en su momento de que puede haber distribución exclusiva, también puede haber agencia exclusiva, pero en el mundo de los electrodomésticos, de productos tecnológicos, se usa mucho la figura de la distribución, que a diferencia del contrato de agencia, el distribuidor sí, él tiene más libertades en cuanto al manejo de publicidad, en cuanto al manejo de su imagen comercial, que en algunos casos perfila mejor el contrato de distribución y en otros perfila mejor el contrato de agencia. Eso va dependiendo de las circunstancias. El corretaje, que es el que se da con los corredores y los comerciantes. Muy común en el ámbito de seguros, también hay contratos de corretaje en el ámbito de seguros, y también muy común en el ámbito de los bienes raíces, entre el que ofrece las propiedades a cambio de que le paguen una comisión. Estamos realmente hablando de corredores, ¿verdad? Que a veces en la práctica le llaman comisionistas, pero es más encajado en la figura de un corredor. ¿Recuerdan? Eso lo hablábamos en el libro 1, cuando estábamos allá por la tercera clase, creo que era probablemente que teníamos de estas. Bueno, luego tenemos el contrato de seguro, que la próxima semana voy a hablar de la ley de la actividad aseguradora y sus aspectos importantes, pero en general el seguro es un contrato muy, muy, muy importante, pero también con un grado de complicación mucho más elevado. Nosotros como abogados podemos analizar el seguro desde un enfoque muy jurídico, pero ese enfoque jurídico se queda corto. El seguro es un contrato que también se debe enfocar y sobre todo se debe enfocar en sus aspectos económicos. O sea, ¿cómo es que las aseguradoras determinan los riesgos? ¿Cómo es que las aseguradoras establecen la siniestralidad en el seguro? Y por eso es que suben nuestras primas. Todo ese tipo de situaciones tiene que ver con datos estadísticos y tiene que ver también con análisis económicos. De hecho, es un contrato que se maneja mucho por algunos economistas que se dedican a este tema del seguro. En el enfoque jurídico, lo que pasa con el seguro es que es un contrato de traslado de riesgos, es decir, yo como asegurada lo que hago es trasladarle a la aseguradora esa responsabilidad de pagarme a mí los gastos médicos, esa responsabilidad de reparar mi casa, esa responsabilidad de indemnizar a mis hijos si yo me muero. O sea, le traslado. Obviamente, como es lucrativo para la aseguradora, no es como que yo solo se lo trasladé y usted hágalo. Eso es a cambio de que yo me encargue del pago de una prima. Y ahí es donde viene lo aleatorio, porque independientemente si se diera o no el siniestro que origina la responsabilidad de la aseguradora, yo tengo que seguir pagando las primas. Y por eso siempre mencionaba yo lo aleatorio que es, porque mucha gente va a decir hoy día que con esto del COVID tienen seguros médicos
y van a decir, pues gracias a Dios que tenía seguro porque me enfermé, el seguro me cubrió la mayoría y de no haberlo tenido, no sé qué hubiera hecho porque no tengo ni ahorros. Ok, pero hay otras personas que pueden decir lo contrario. Me pueden decir, miren, yo he estado pagando seguro médico por años y apenas lo he usado, es más el dinero que doy que lo que el seguro me beneficia. Es eso lo aleatorio en el seguro. Me puede terminar generando un beneficio, al final puedo terminar perdiendo, pero de eso se trata. Este es un contrato aleatorio y también aleatorio para los dos, porque también la aseguradora con algunos asegurados le ha ido muy mal con algunas pólizas. Yo contrato un seguro de vehículo nuevo que tengo, digamos, y a los 6 meses me lo roban. La aseguradora obviamente pierde porque lo que recibió en primas no llega pero ni a la décima parte, ni al 10% de lo que vale el bien y lo que tiene que indemnizar. Pero en otros casos hay gente que paga y paga y paga el seguro de vehículos y jamás lo utilizó y siempre gruñen ahí, ay, tengo que pagar el seguro, ¿verdad? Entonces, eso es lo aleatorio realmente esto del contrato de seguro, un contrato muy interesante. Sus elementos personales pueden llegar a ser hasta 4, asegurador, asegurado, solicitante y beneficiario. Digo, pueden llegar a ser hasta 4 personas porque no necesariamente tienen que ser las 4. A veces una misma persona llena varias calidades. Por ejemplo, yo contraté mi seguro médico, yo soy la solicitante. Sobre mi salud recae el seguro, yo soy la beneficiaria. Y también soy la asegurada, porque es en sí yo la que voy a recibir el seguro. Y la aseguradora, pues es una sociedad especial. Entonces ahí podrían perfilarse que una misma persona llene todas las calidades o que 4 personas diferentes, una sea el solicitante, otra sea el asegurado, otra sea el beneficiario. Y lo que sí no es discutible es que la aseguradora siempre es una sociedad especial, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar un poquito de qué son, de su capital y algunas cuestiones importantes en la próxima clase. Bueno, el reaseguro alguien me decía hace muchos años, el reaseguro es el seguro de la aseguradora. Es decir, que como si yo me aseguro con una aseguradora, es tan aleatorio también para ella y tan riesgoso que también ellas se reaseguran. O sea, que ese contrato del reaseguro es entre una aseguradora con otra aseguradora, que puede ser, o es entre una aseguradora y otra sociedad que se llama reaseguradora. A nivel internacional, el negocio del reaseguro está muy marcadamente monopolizado porque las reaseguradoras más fuertes del mundo pues ejercen un dominio enorme y no son muchas. Y a nivel internacional casi son las mismas las que andan contratando o que andan reasegurando a otras aseguradoras para que éstas le trasladen todo parte de riesgos y obviamente trasladen también parte de primas que ellas reciben, ¿verdad? Entonces, un contrato muy interesante. Obviamente no tan común para nosotros así como abogados, pero ya en el ámbito internacional entre aseguradores y reaseguradores, pues sí, es realmente común. Bueno, también tenemos una serie de contratos que están regulados en leyes especiales. Es que esto es un mundo, por eso les decía, miren, voy a hablar de algunos muy importantes, pero no vamos a tener el tiempo, pero sí es para que ustedes lo tomen en cuenta. Por ejemplo, hay un contrato que se llama transferencia de cartera, que eso está en la ley de la actividad aseguradora. Lo vamos a marcar en la próxima semana. Es un contrato donde una aseguradora le transfiere determinada cartera o pólizas de seguro a otra aseguradora. Un contrato entre 2 aseguradoras en donde se transfiere la cartera, básicamente. El contrato de edición, contrato de fijación de obra, son 2 de los contratos que aparecen en la ley de derechos de autor porque hay más. Por ejemplo, la ley de derechos de autor, hay producción de obra audiovisual, contrato de transferencia de derechos patrimoniales, hay contrato de reproducción y ejecución pública, pero dentro de ellos está el contrato de fijación de obra, el de edición, que es para la publicación y reproducción de una obra, y el de fijación de obra, que es cuando dentro de una obra audiovisual se incorporan o se fijan sonidos, música. Entonces hay una incorporación de una obra dentro de otra obra, como en el caso del cine, televisión, etcétera. Entonces sí existe también bastante. De ahí tenemos contratos como el de fondo de inversión, el contrato de suscripción de valores y el contrato de depósito colectivo de valores.
Esos 3 son algunos de los contratos regulados en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Algunos. Por ejemplo, el fondo de inversión es cuando una persona le traslada a una casa de bolsa dinero para que ésta lo invierta y le genere beneficios al inversionista, ¿verdad? Un contrato de bolsa, efectivamente. El contrato de suscripción de valores, cuando las casas de bolsa suscriben o adquieren por un valor los títulos que se venden en la bolsa, obviamente lo adquieren a un precio para luego venderlos al precio regular y así obtener una especie de ganancia. Hay similitudes con otro tipo de contratos, efectivamente, pero como es bursátil, este es suscripción de valores. Igual el depósito colectivo de valores, que es un depósito, solo que con un almacén, perdón, con una bolsa de valores o con una bolsa de comercio, en donde sí puede prestar también servicios de guardia y custodia de la mercancía que esté inscrita a oferta pública y a ofrecerse por medio de la bolsa. Eso indistintamente de otros, por supuesto, y estoy hablando de contratos típicos. No estoy hablando de contratos atípicos. Estoy hablando de los contratos típicos que se encuentran regulados en otras leyes, obviamente distintas al Código de Comercio, solo para que veamos que esto es de verdad un mundo. Bien, y por último, una mención importante a la contratación atípica mercantil, que es enorme y que cada día es más grande porque el comercio cambia. Aquí es importante que ustedes tomen en cuenta que en base a qué es que pueden existir los contratos atípicos, en base a qué es que los aplicamos, pues en base a que en el derecho mercantil una fuente muy importante es la costumbre. Y esto es basado en costumbre. Y como en el derecho mercantil puedo aplicar la costumbre, puedo aplicar los usos mercantiles, puedo aplicar la lex mercatoria, entonces por eso la contratación atípica tiene viabilidad. Y legalmente también la ley lo deja como libre, ¿verdad? Porque si uno lee también el 671 del Código de Comercio, por ahí puede uno jalar que los contratos pues no están sujetos a ninguna formalidad o a exigencias legales. Al final, como las partes lo quieran pactar, lo que llamamos también libertad de contratación. Entonces, de ahí viene lo de también la exigencia de que se pueda dar cualquier contratación atípica. Hay muchísimos contratos atípicos. Es recomendable leer, por supuesto, enfocarse en algunos de los más populares, como por ejemplo la franquicia, el know-how, el joint venture o el underwriting o los contratos por ejemplo, de administración que van enfocados en temas, por ejemplo, el holding o los contratos de pool. O sea, si hay una diversidad de leaseback, o sea, tenemos un mundo que ver más allá de lo que está en el código, más allá de lo que está en las leyes especiales. El comercio es algo muy cambiante y no solo estoy hablando de la contratación atípica, sino de muchas actividades mercantiles atípicas que no tienen una regulación, pero eso no significa que no podamos darle la certeza jurídica en la medida que nosotros apliquemos los principios de verdad sabida, de buena fe guardada, que son los principios filosóficos esencialmente aplicables dentro de la negociación mercantil. ¿Bien? Bueno, ok, con esto doy por finalizado, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas que Sergio por ahí nos va a apoyar con esa temática. Gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, insto a los compañeros pues a que utilicen ya este espacio que es especialmente para las preguntas. Mientras tanto tenemos preguntas que plantea Jorge Bautista López. Licenciada, buenos días. En las tarjetas de crédito, ¿qué plazo se aplica en virtud de que no existe plazo en los contratos? Ok. Jorge, el plazo en relación a la prescripción, diríamos, de la acción de cobro de la deuda de la tarjeta, ahí podría variar. Por ejemplo, si la institución bancaria va a ejercer cobro por medio de un título de crédito, que en algún momento los bancos usaban mucho pagarés, que a veces las personas firmaban pagarés. Si se va a usar un título de crédito como cobro de una deuda, no importando de dónde viene, ahí entran los plazos de prescripción de la acción cambiaria. Si tú recuerdas, vía directa 3 años, vía de regreso 1, si esa fuera la acción.
Si es por otra vía, por ejemplo, que los bancos utilizan a veces actas de saldo deudor que justifican que en base a los libros de contabilidad aparece cuál es la deuda pendiente, ahí aplicas el plazo de prescripción tradicional de una deuda de 5 años. Lo mismo sucedería si el banco no tiene título ejecutivo y acude a un juicio sumario para demostrar cuál es el monto de la deuda, también son 5 años de prescripción. Tal vez tu pregunta va enfocada por eso, porque eventualmente hay quienes dicen 3, otros dicen 5, pero eso dependiendo del título que utilice la institución bancaria para ejercer sus derechos. Gracias, licenciada. Paola García pregunta, ¿cuál es la diferencia de la Cámara de Comercio Internacional con la Organización Mundial de Comercio? Ok, lo que pasa es que la Organización Mundial de Comercio es un ente especializado de la Organización de las Naciones Unidas, un ente de naturaleza pública para promover el desarrollo comercial a nivel mundial, pero de una naturaleza más amplia. La Cámara de Comercio Internacional es de naturaleza privada, más de un enfoque de interés de los que intervienen, ¿verdad? Lo mismo que pasa a veces con otras instituciones públicas, por ejemplo, para ponerles una analogía. Está la Organización Mundial de Comercio, que también, la Organización Marítima Internacional, que llamamos OMI, que es el especializado de las Naciones Unidas, un ente público con representación de estados para el tema marítimo. Y está el CMI, que es el Comité Marítimo Internacional, que es de naturaleza privada. Entonces, los dos de alguna manera promueven el desarrollo comercial y estandarizaciones, pero uno de naturaleza pública, otro de naturaleza privada. Gracias, licenciada. Joel Gómez pregunta, licenciada, ¿cuál de los términos internacionales de comercio aconseja usted? FOB, FAS, DPU, CIF, ¿sí? Aclaro, no hay un término recomendable o una modalidad recomendable, eso depende del tipo de negociación que se quiera hacer. Por ejemplo, cuando hay involucrado transporte marítimo, suelen usarse los que tienen inicial F o los que tienen inicial C. Pero, por ejemplo, para transportes aéreos suelen utilizarse los que tienen inicial D, porque tiene que ver mucho hasta dónde quieres tú que se te entregue la mercancía. Entonces, por ejemplo, en los que tienen inicial D, el vendedor en casi todos los casos te lo lleva hasta la puerta de tu casa. Entonces, no hay una recomendación en especial, sino depende el tipo de mercancía, el tipo de transporte que se va a utilizar. Gracias, licenciada. Edgar Rolando Muñoz pregunta, ¿qué pasa si el comisario por absorción o unión de bancos pasa a ser fiduciario? Ok. ¿Qué pasa si el fideicomisario por la absorción de un banco? Bueno, tendría que tocarse ese tema antes de la absorción, que de hecho es por eso en el proceso de fusión y absorción, que es fusión en Guatemala, ¿verdad? De bancos, este tema tendría que sustituirse al fiduciario por otro antes de, porque obviamente al haber una absorción de la entidad que es fideicomisaria de la otra, que es el fiduciario, absorbe todos sus derechos y obligaciones y se confundirían las dos figuras. Entonces, antes que eso, tiene que hacerse una sustitución del fiduciario. Gracias, licenciada. Y la última pregunta la plantea Idelma Noemí Hernández. ¿Qué pasa con los bienes al término del plazo del fideicomiso? Y si quien lo otorgó o el beneficiario muere. Ok. Los bienes se tiene que dejar pactado en el contrato a quién se le van a trasladar. Si se van a regresar al mismo fideicomitente, como suele pasar, o si van a pasar a otras personas. Por ejemplo, yo podría contratar un fideicomiso de mis empresas y pactar que si yo estoy viva, digámoslo así, al momento de la terminación del plazo, me regresen esas empresas a mí, que es lo más normal. Pero también puedo dejar establecido, que es lo lógico, de qué pasaría si yo fallezco. Hay que dejarlo preferiblemente, porque si no va a terminar aplicando la regla de la sucesión hereditaria. Pues yo lo que puedo hacer es establecer en el fideicomiso que si yo llego a fallecer durante esa vigencia, el fideicomiso
termina o continúa todavía el tiempo pendiente, pero que al terminar, indistintamente, esos bienes pasen a las personas que yo elija. Por ejemplo, yo pondría, en mi caso personal, que si yo tengo un fideicomiso, digamos, por 25 años, pero fallezco antes de ese tiempo, que los bienes se los den a mi hijo. Entonces, sí hay que dejar establecido que esa es la versatilidad del contrato, muy, muy bueno en ese sentido, que sí se puede dejar establecidas diversidad de opciones. Si va a pasar de regreso al fideicomitente, si va a pasar a una tercera persona, si esa tercera persona es pariente o no, y qué pasa si se muere el fideicomitente. Eso todo, absolutamente todo es ideal dejarlo establecido de una vez en el contrato de fideicomiso.